buenas noches, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí en El Toro por los Cuernos. A la invitada de esta noche le está llamando la atención el paso doble de nuestra sintonía. Digo yo, pues hay que entrar, pero con arranque. La invitada de esta noche sí que tiene arranque, se van a quedar ustedes fascinados. Pertenece a 1000 mundos y en este momento está ubicada precisamente en el mundo del cine. Sin más, ya la presento. Zaza Ceballos, González Llanos, Zacita. Muy buenas noches. Hola, Pepa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. No, ¿cómo no te voy a invitar? Si llevo detrás de ti años y nada, no hay manera, no vienes, no vienes, no vienes. Y lo consigues. Y lo conseguí. Zaza es directora general de una empresa, en este momento puntera en el mundo del cine, que se llama Zenit. Pero tú hasta llegar a Zenit, tú estudias inglés en Estados Unidos, luego estudias filología inglesa en Santiago. ¿Y qué hace una chica como tú en este ambiente de la farándula, del cine, de los reportajes, de las series, miniseries? Porque ya verán ustedes todo todo lo que tú tienes detrás desde 1998, que te quedas con tu propia compañía, con Zenit. Pero hasta llegar a Zenit, ¿qué haces y por qué lo haces, Zaza? Pues por pura casualidad, que yo creo que son las razones mejores para empezar algo a veces. Porque empezó una televisión en Galicia, yo estaba estudiando en Santiago, y filología, como bien dijiste, y me dijeron, van a hacer una televisión, año 1985. Y dije yo, pues estas cosas me gustan a mí. Y empecé allí comprando y vendiendo películas. No me digas. Sí, y dibujos animados, y documentales, y series, y ese fue mi trabajo. ¿Y en la tele gallega estuviste desde el 85 al 98? O sea, mucho finales tiempo. Del 98. Mucho tiempo. Sí. Y tuviste, bueno, comprabas y vendías películas, y luego estuviste de jefa de contenidos, y estuviste también en informativos, o sea, estuviste por ahí, por todas partes en la tele. Sí, es que era una televisión incipiente y modesta en ese momento, no la televisión que es ahora, la televisión de Galicia, y entonces podías aprender muchísimas cosas dentro de la propia televisión, desde programación, compras, producción, informativos, con lo cual fue un curso enorme y largo. Y ahí te formas, como si dijéramos en el mundo. Y ahí te formas en el mundo de la televisión. Danos cuenta que en esa época no había ni carreras como la de comunicación audiovisual o periodismo, sí, pero no comunicación. Con lo cual todas las cuestiones de producción, de distribución, de gestión, se aprendían en las propias cadenas. Y así fue. Y en este momento la televisión gallega tiene futuro. En este momento la televisión de Galicia es el líder en todas las televisiones autonómicas en audiencia, en términos de audiencia. Es líder en producciones propias, hechas en la autonomía. Y no es líder en el presupuesto. Como siempre, y yo además lo he vivido desde que empecé allí, en el 85, con poco en Galicia hacemos mucho. Y a la televisión de Galicia también le pasa eso. Y seguramente a vosotros aquí también os pasa eso. Que no queda más remedio. No queda más remedio. Es un buen aprendizaje que después, cuando pasan los tiempos y las situaciones cambian y aparecen las crisis, pues tenemos mucho aprendido para salir del paso y para poder seguir existiendo y poder seguir produciendo, aunque los tiempos sean peores. O sea, tú en un momento en el que estás, es debate si la necesidad o no de tener televisiones, porque aunque el presupuesto es poco para la televisión, pero es un presupuesto bastante fuerte para momentos de crisis, para la autonomía. Entonces se está debatiendo, incluso han cerrado la televisión de Valencia, que ahora la quieren volver a abrir. ¿Tú crees que son necesarias? Yo creo que pueden ser prescindibles. Yo creo que la televisión pública es necesaria. Y la televisión privada también. Creo que la televisión como medio de comunicación es necesaria, en general. Y ahora vayamos por partes y sobre todo por autonomías. Si no hubiese habido televisiones autonómicas en algunos lugares, gestiones del idioma propio, de la cultura propia, de nuestros propios actores, nuestros propios escritores, no se habrían realizado. En Madrid producen 3 televisiones, una pública y 2 grupos privados, y prácticamente todo lo que se produce narra la historia de toda España, sí, o de Madrid.
porque los guionistas son de allí, los actores son de allí, o van allí a buscar trabajo. Si tenemos esas empresas, porque al fin y al cabo son empresas públicas, que dan además trabajo, pongamos Galicia, está dando trabajo internamente cerca de un grupo elevado de personas, ahora mismo no sé cuántas son exactamente, pero es que fuera, el sector de fuera, el que trabajamos para la televisión de Galicia, somos muchos. Somos muchas personas trabajando para esto. Y somos muchas personas trabajando para esto que además vendemos fuera lo que producimos aquí. Entonces es algo que como mínimo, que primero hay que enterarse cuáles son las cifras, tanto de puestos de trabajo como de volumen de negocio que aportamos, y dentro de un ámbito que es muy complicado, que es la cultura. Que al fin y al cabo somos cultura. Sí, sí. Parte de la cultura. Completamente. Y además, yo siempre creo que tenéis una misión fantástica, que es, por ejemplo, en cuestión historia, ¿no? Que a mí la historia me encanta. Y ahí voy a entrar contigo dentro de un rato porque estamos ahí con... Pero, oye, qué importante es el que la historia la conozcamos para querer a nuestro país, para querer nuestra región, para querer... Porque como no nos conozcamos, como no lo conozcamos, es imposible. Entonces, para mí, ¿quiénes son los números unos? Los ingleses. Hacen un cine histórico perfecto. Oye, si tienen que poner verde a Enrique VIII porque se lo merece, pero sus películas son peliculones. Hay una categoría de directores y de actores. Y yo eso lo he hecho mucho de menos en España. Y entonces, por eso, al ver las producciones que has hecho tú, oye, me empecé a reconciliar otra vez con el cine. Sí, sí. Claro, sí. claro. Porque yo veía, por ejemplo, películas a nivel español, ¿no? Juana, la loca de vez en cuando. Cristóbal Colón, de profesión conquistador. Todas de pitorreo. Y yo digo, pero Dios mío, con lo grandiosa que es la historia, nuestra historia, ¿por qué no profundizan? Y las ayudas son precisamente al cine para esos momentos históricos que serían importantísimos para que lo conociéramos. Yo me muevo más en el ámbito de la televisión. Si bien es cierto que el cine en salas cinematográficas está sufriendo un cambio tremendo, pues en principio por la televisión, con el nacimiento de la televisión, pero posteriormente por todas las redes y todas las otras maneras en las que podemos consumir cine. Cine quiere decir algo que produces, que es una unidad y que va a sala cinematográfica y que la persona decide si ir o no ir y comprar una entrada. Nosotros producimos más para televisión. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que convencer a los que compran desde las televisiones que las producciones que nosotros estamos desarrollando o queremos producir son interesantes para un gran público. No olvidemos que cada vez que se emite una película en televisión, por ejemplo en Televisión de Galicia, conseguimos solamente en una emisión por la noche pues, cerca de 200.000 personas, que para conseguir eso en toda España una película cuestan muchas entradas de cine. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de estar trabajando para un medio de difusión muy amplio y que lleguen muchas personas y que lleguen sus casas. Si bien es cierto que nos pueden elegir y cambiar de cadena, también es cierto que somos también responsables de que lo que contemos sea atractivo, ¿vale? Y tú te coges la historia de España y yo creo que es una de las más atractivas de todo el mundo. Es apasionante. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo han empezado a ser esas historias, esos relatos producibles para la televisión? Cuando la televisión se ha desarrollado mucho. No olvidemos que series como Isabel las han hecho productoras que empezaron siendo productoras de televisiones autonómicas, productoras que han trabajado siempre con televisiones públicas. Y eso que yo creo que es lo que tenemos que mirar. No tanto si son necesarios o no, sino si lo están haciendo bien. Y si lo estamos haciendo bien. Vosotros hacéis un canal privado, local, y me imagino que en Ferrol se querrá saber lo que pasa aquí también. Si tú ves Televisión de Galicia o cualquier otra cadena que emite para un ámbito mayor, no te enteras tanto de tus noticias, de tus personas y de tu historia. Pues esto es lo mismo. Entonces, más que decir es necesario, es qué televisión queremos. ¿Y qué televisión estamos haciendo? ¿Y qué televisión estamos haciendo? Tú te vas de la tele gallega en el 98 y entonces te vas y empiezas con una empresa que se llama Endemol España. Y eso me parece que es en Cataluña, ¿no? ¿O cómo es la cosa? Endemol es una productora multinacional. Cuando yo me voy de Televisión de Galicia es para producir, porque creo que la producción es el futuro.
no tanto las compras de películas, dibujos, documentales que se compran siempre fuera. Yo creo que vamos a tener que producir producciones hechas por nosotros y creo que yo debo estar ahí y me interesa estar ahí. Y cuando lo hago, me invitan a ser socios en Endemol. Y entonces monto la empresa en sociedad con Endemol. Endemol es un grupo muy grande, productor de muchos formatos, principalmente formatos, sí. Gran Hermano, OT y demás. Y yo les digo, yo estoy muy contenta de estar con vosotros, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ficción, es decir, series y películas para televisión y documentales también que no hacían. Muy bien, me dicen. Y entonces durante unos años fui la responsable de ficción para toda España. Y ya está. Pero lo dejas. Dejas Endemol. Bueno, viene la crisis. Viene la crisis y a partir del 2007-2008 todas las empresas pasamos por apuros, porque trabajamos para empresas que también están pasando apuros. Sí. Y tú mencionabas antes a Televisión Valenciana. Yo estaba haciendo en ese momento la producción de más audiencia de la Televisión Valenciana, que es una serie que se llamaba La Alquería Blanca. Y bueno, la situación en ese momento es mala. Endemol toma decisiones y decide que las empresas participadas o se quedan dentro de Endemol al 100% o se van. Y yo decido irme. Ajá. Y montas Zenit, tuya, ya particular. Y ya Zenit es solo. Y desde entonces, pero ya desde la friolera de 1998. Bueno, sí, pero ya en Endemol hasta el año 2011. Ajá, estás en Endemol hasta el 2011. Hasta el año 2011 haciendo trabajo más desde Madrid, aunque también sigo produciendo para Galicia, para Valencia, para Canal Sur, para Antena 3, para otros canales. Pero ya en el 2011, cuando ya me separo de Endemol, ya somos solamente gallegos y ya está, y seguimos funcionando. Y entonces arrancas con doña Emilia Pardo Bazán. Bueno, arrancas con muchas cosas, porque por un lado tenemos películas y series y miniseries. Sí. Por otro lado documentales, sí. ¿No? Uh-huh. Pero en películas y en miniseries, por ejemplo. Una de las razones por las que me quedo sola es para poder hacer con más libertad las producciones que a lo mejor no son tan exitosas en público o exitosas económicamente, pero sí que dan un sello a la empresa Zenit. Nosotros ya habíamos empezado en el año 2007 con La Bella Otero. Habíamos hecho una miniserie que se emitió en Antena 3, en la RAI, en Italia, en todas las autonómicas y que se ha vendido en el extranjero. Con Natalia Berbeque de protagonista contamos la historia de La Bella Otero. Y la idea era hacer biografías de mujeres. ¿Por qué empezamos con La Bella Otero? Porque era la más popular y la más conocida internacionalmente. Si abríamos esa puerta, podríamos ir luego metiendo de rondo todas las biografías que teníamos previstas. ¿Y cuáles eran? Pardo Bazán, Concepción Arenal, Juana de Vega y Rosalía de Castro. Caramba, es que es increíble. 4 ases. 4 mujeres que cuentan la historia del 19 en su totalidad, todo el progreso del 19, toda la apertura de España en el 19, toda la historia del 19, se puede relatar a través de estas 4 mujeres. Y bueno, ese es el proyecto que empezamos a atacar desde Bella Otero, que había sido una mujer en un ámbito muy distinto al de estas otras mujeres, también del 19, muy famosa y poderosa. No olvidemos que fue la primera mujer que hizo un circuito mundial, era la Madonna de ese momento. Ahora los artistas viajan por todo el mundo dando conciertos. Eso por primera vez en la historia lo hizo una gallega, de Valga, que se llamaba La Bella Otero, Agustina. Alucinante. Claro, entonces eso dices, ¿cómo no lo voy a plasmar? Claro, tengo que llevarlo al cine, tengo que conocer todo el mudo. Claro. Y era tan guapísima seguramente. Y es más, ya había habido una historia hecha sobre La Bella Otero por la RAI, con Ángela Molina, pero en ese momento no decían que era gallega. Era porque se basaron en una historia que ella misma había relatado diciendo
que era hija de una andaluza porque era lo que se llevaba en ese momento. Nosotros lo que hicimos fue rescatar la historia de Borobó, en donde explicaba perfectamente de dónde había salido Agustina Otero, y basándonos en el libro de Carmen Posadas, que también recogía esa investigación de Borobó, dijimos, no, esta señora era de un pueblo pequeñito, de Valga, era gallega, y hizo todo esto. Y bueno, esa fue la primera, fue un éxito, y tardamos mucho tiempo después, porque eso fue en el 2007, justo al principio de las épocas peores, y hasta el 2010 no pudimos levantar Pardo Bazán, pero Pardo Bazán fue una delicia levantarlo, porque cada vez que íbamos a un lugar nos decían, no tenemos mucho, pero queremos hacerlo. Y eso nos iba dando muchos ánimos, ¿no? Y entonces finalmente la hicimos en el 2010, fue un éxito, el Festival de Málaga nos dio premios de la Biznaga, premio del público, que es de los premios que más te gusta tener. Nos la han pedido en Stanford University para tenerla en las bibliotecas, para explicar el siglo XIX y la literatura española a través de esa película. La utilizan en la universidad. Se ha hecho una unidad didáctica que se ha distribuido a 12.000 centros. Es una película que nos la piden siempre, todos los años nos la piden centros de toda España. Y es una película que te da muchas satisfacciones en ese sentido, que se ha vendido también a todas las autonómicas, aunque la hicimos solamente. Fíjate. Sí, nos la fueron comprando. Y que a día de hoy aún sigue dándonos muchas alegrías, porque... Pero por ejemplo, aquí en la televisión gallega no se puso. Sí se puso, sí. Porque yo la vi cuando la estrenaron, vamos, la presentación la estrenamos en Coruña. No, esa la estrenamos en el Rosalía de Castro, en Coruña. En el Jofre estrenamos Concepción Arenal. Concepción Arenal, sí. Bueno, pero esa vino al Jofre, yo la vi en el Jofre. Sí, la también, de Doña Emilia vino aquí al Jofre. Sí. Y me pareció fenomenal. Lo que pasa es que en la televisión no la vi, no sabía que la habíais estrenado. También, sí, porque la coprodujimos con ellos. Sí. O sea que fue la primera, y la primera pisando fuerte. Sí. Te quedaste encantada con esta. No, teníamos mucho miedo, y porque nunca sabes si puede funcionar o no. Yo recuerdo que en ese momento aún estaba en Endemol. Y hay una anécdota buenísima, y es que una persona de Endemol, claro, ellos hacen unos programas para muchísima audiencia, me dice... Cuando ve el casting me dice, podías cambiarla y podías hacerla más guapa y menos gruesa. Y dije yo, es que no perdona, si es que esto es lo bueno de ella, que siendo como era lo más. Tenía una fuerza, tenía una cabeza y tenía un poderío, que eso es lo que va a atrapar a las personas. Y así fue. Y así fue. Y en un momento en el que estaba la gente absolutamente, la mujer no podía entrar, pero ni en el Ateneo. Claro, esa historia, esas mujeres tuvieron que superar tantas dificultades, cada una desde su punto y desde su lugar donde estaban, ¿no? Algunas eran más poderosas, como era Pardo, otras tenían menos poder, como Concepción, hablo de poder económico, poder social, sí. Pero siempre supieron llevar a cabo todo lo que tenían que llevar a cabo, apoyándose en el poder, en el conocimiento, en la economía, para poder conseguir cambiar el mundo. No olvidemos que esas personas cambiaron el mundo. Completamente. Y además, doña Emilia Pardo Bazán, yo creo que es la gran escritora del XIX. Comparable con Emilio Zola, pero vamos, es la gran escritora, porque es prodigioso su literatura. Es impresionante. Y ahora mismo los profesores de literatura de esa época, ya sin esa, no digo obligación, pero pudiendo decir claramente que es la mejor, lo dicen. Es la mejor y la más completa, la más internacional, la más culta, la más productiva. Escribió más de 12.000 artículos. Es impresionante. Era una mujer fabulosa que se explica muy bien ya, y además Galicia tiene la casa museo y todos los estudios que se hacen sobre ella se siguen haciendo porque es tremendamente prolífica y de una gran categoría. O sea, éxito total, doña Emilia. Y sí. Luego, dices tú, pues vamos a la segunda. A Concepción. Y entonces en Concepción Arenal... Visitadora de cárcel. Sí. La visitadora de cárceles. Ahí ya quisimos dar un paso más, y así como con Pardo Bazán no pude coproducir, aquí llamé a dos comunidades que yo pensé que serían sensibles a la historia,
y porque Televisión Española me dijo que no quería producirla. No me digas. Luego compré los derechos, pero no. Y entonces la coproduje con la Televisión Autonómica Catalana y con la Televisión Autonómica Andaluza. Hay una manera de hacerlo, consigues que los equipos que producen sean mixtos, y luego me pareció oportuno que Blanca Portillo fuese la que encarnase a Concepción. Y Mabel Rivera hizo un papel maravilloso, Ferrolana del Pro, papel maravilloso de Juana de Vega, que fue realmente el brazo en el que se apoyó siempre Concepción para hacer toda su labor, ¿no? Termina Concepción Arenal, ¿y cuál es la siguiente? Juana de Vega. En la siguiente hemos estado en dos frentes. Hemos participado con catalanes y andaluces otra vez, en otra figura que ya no es el 19, que es posterior, pero que es muy interesante porque llevaba de su mano a Valle Inclán y de la otra García Lorca, que es Margarita Xirgu, la gran actriz catalana. Hicimos esa coproducción y enseguida empecé Juana de Vega. Juana de Vega, que la hemos estado rodando este año, que la estrenaremos en marzo del año que viene, cercano al Día de la Mujer, al día 8, protagonizada por una ferrolana también, por Sonia Castelo, maravillosa Juana de Vega, nos ha dejado a todos deseando saber más de ella, de Juana de Vega, y también protagonizada por Luisa Merelas, una actriz también fabulosa, que ha hecho a la Juana de Vega mayor, que escribe su testamento, que es una delicia. El testamento está publicado en la red, en la Fundación Juana de Vega, y es una maravilla cómo esa mujer supo dejar todos sus bienes para los demás a través de un testamento, que es, insisto, una delicia verlo. ¿Cómo es la vida de esta persona? Porque Juana de Vega también rompe moldes, pero lo pasa muy mal. Y es la gran desconocida, yo creo, de las cuatro, de la gran desconocida. Yo creo que sí, tiene una calle, que todo el mundo lo sabe, una calle en Coruña, y una fundación muy conocida por las personas que trabajan en el mundo paisajístico, en el mundo de la pero su agricultura. personaje no se llega a fondo, ¿no? O sea, es la mujer despocímina. Sí, es una mujer que fue famosísima. En su momento. Muy célebre en el siglo XIX, muy célebre. O sea, nadie desconocía a Juana de Vega, pero cayó en el olvido, por lo que sea, para el gran público. Sí, para el gran público y para la historia un poco, ¿no? Porque después de haber tenido el protagonismo que tuvo en la corte, con la reina, con todo esto, es lo que tú dices, sin ella Concepción Arenal no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Sí. La gran obra social de Concepción Arenal está basada también en el apoyo de ella, que es la que le abre los salones de Madrid y las posibilidades de la financiación y todo esto, ¿no? Y la acompañaba a la cárcel y tenían organizaciones caritativas que en ese momento las organizaba Juana para apoyar también toda la labor social que hacía Concepción. A mí me ha encantado conocer a Juana. Bueno, me ha encantado conocer a Concepción y a todas. Quizá la que más conocemos todos por los estudios es a Pardo Bazán, un poquito, ¿no? Sí. Pero humanamente y sobre todo intelectualmente, Concepción y Juana son admirables. Y Juana de Vega me dices que la estrenas. La estrenaremos en marzo. La estrenas en marzo. Y luego Rosalía. Y nos queda Rosalía. ¿Y qué pasa con nuestra Rosalía? Que la vemos así Rosalía un poquito... nos da mucho respeto. ¿Qué vas a decir? Nos da mucho miedo. Miedo no, porque nos hemos ido dando... Y digo no es porque ya en nuestra empresa, en Zenit, no somos muchos, pero al final del año estamos trabajando alrededor de todas esas producciones unas 200 personas. Y hay fases, ¿no? Cuando empiezas una película o una obra, primero empiezas todo el trabajo de investigación, de guión, luego empiezas a preparar y vas a las localizaciones, intentamos que sean siempre las reales, el casting, la dirección de arte, el mobiliario, vestuario. Entonces se van uniendo personas y ya todos nos vamos metiendo a ser amigos de... ¿Somos amigos de Juana o somos amigos de Rosalía? Entonces con Rosalía todos tenemos mucho respeto. Lo que hemos querido con Rosalía es descubrir una Rosalía que aún no se haya explicado demasiado, que es muy difícil porque se ha explicado mucho y muy bien. Sí, pues se ha hablado mucho. Y mucho, y se enseña en los colegios, en los institutos. Entonces, ¿qué Rosalía vamos a enseñar? Fue la primera pregunta que nos hicimos
el guionista, que es Raúl Veiga, Manolo Castelao, maravilloso guionista y director además, y descubrimos un momento en la vida de Rosalía que es la que a mí más me apetecía contar, que es cuando se enamora y cuando empieza su vida de poeta. Y esa Rosalía es el germen de todas las Rosalías, y ahí se explica a todas las Rosalías. Es una mujer vital, poeta, creativa, enamorada de Murguía, que descubre además el mundo cuando va a Madrid, que es donde se va a trabajar y a descubrir ese mundo y a ser profesional de la literatura, a ser literata. Y ha hecho un bellísimo guión, Raúl, que ya hemos empezado a distribuir entre personas especialistas de Rosalía y estamos recibiendo muy buenas frases y ímpetus y energía para atrevernos a hacer una buena Rosalía. Sí, porque claro, la idea es un poco Rosalía, que es lo que le llamaba la Pardo Bazán, que sabes que entre ellas había cierta pugna. Y cuando la Pardo Bazán le llamaba, que era una choromiqueira, siempre le dijo, la despreciaba un poco. Y también a la Pardo Bazán le llamaban mala madre y mala esposa. También. Todo el mundo hablaba mal de ellas porque eran conocidas. Si siempre se hablaba mal de los hombres, entre ellos, si siempre entre literatos, entre políticos se han echado pullas, pues entre las mujeres también. ¿Por qué no? Claro. Y así como Concepción yo creo que no entró, y Pardo Bazán defendía mucho a Concepción y requería de que fuese nombrada y aceptada en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, decía que era una vergüenza que no estuviese, como es una vergüenza que no haya estado, cuando además sus discursos y sus estudios se publicaban allí en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, la pulla que puedan tener entre ellas a veces es una pulla social. Sí. Yo no niego que los comentarios de unas y de otras sobre unas y otras hubiesen existido, seguramente sí, pero yo creo que si se llegan a conocer, de verdad, no hubiera habido estoy segura, que seguramente se habrían unido. Yo no creo que las mujeres no se unan, yo creo que se unen muchísimo. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Tú no crees que al revés? No. No. Y además, fíjate, hay dos cosas que he descubierto cuando hacemos las biografías de mujeres. Primero, que son muy importantes sus padres. La figura paterna de una mujer fuerte y que se atreva, valiente, es mucho más importante que la figura materna. En estas tres mujeres, desde luego. Incluso en Concepción Arenal, en contra de su madre, hizo lo que hizo. Fue la imagen y la idea de su padre, de Ángel del Arenal, la que le dio la fuerza para ser quien era. Porque su madre siempre le dijo, no estés en la vida pública, eran otros tiempos también, claro. Cásate con este hombre, no seas, van a hablar mal de ti. La propia Juana, uno de los peligros que ella tenía mayores era que hablasen mal de ella. Pero quien dio fuegos a Juana fue su padre. Su padre fue el que le dijo, tú podrás hacer lo que tú quieras, igual que el padre de Pardo Bazán se lo dijo. O sea que fue fundamental la figura del padre en la fuerza. Y yo creo que a día de hoy también. Yo creo que también. Yo creo que sí. Yo creo que la figura paterna es muy importante. Muy importante. Y luego la unión de entre ellas. Yo he visto en estas mujeres que estamos haciendo, Rosalía aún no lo hemos trabajado y su circunstancia era distinta, pero en la unión de las mujeres existían esos momentos. Por supuesto, indiscutible entre Juana de Vega y Concepción Arenal. Y yo que siempre he dicho que a mí me parece que, por ejemplo, feminismo exagerado aparte, pero siempre me ha parecido que la mayor detractora de la mujer es la propia mujer. Es la sociedad, yo creo. Pero las propias mujeres, porque yo, por ejemplo, fíjate, no he experimentado en mi vida el machismo, gracias a Dios, por parte de los hombres. Sin embargo, creo que las mujeres, algunas mujeres, son infinitamente más machistas que los hombres. Yo creo que es la sociedad. Yo no creo que... La sociedad, ¿no? La sociedad, yo no creo que sean unas mujeres, las mujeres menos al revés. Cuando hay necesidad de conseguir algo, las empresas van adelante. Las empresas de mujeres van igual de bien que las empresas de hombres. Siempre que haya mujeres inteligentes y hombres inteligentes. Evidentemente, la cuestión es esa, pero como no sé quién era la que... Y preparados. Oye, no habrá igualdad
no habrá igualdad hasta que una mujer imbécil ocupe el puesto que ocupa hoy un hombre imbécil. Bueno, todo llegará. Todo llegará. Todo llegó ya. Todo llegará. ¿Me dejas un segundo? Vamos a publicidad. Muy bien.